¿por qué vamos a tener que dimitir? ¿Pero quiénes son los culpables de que estemos en esta situación? No es nuestra culpa. No nos vuelvan a decir que dimitamos. No vamos a dimitir, salvo que se produzca en algún caso la jubilación, como se ha producido, y desgraciadamente en algún otro caso el fallecimiento. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, dice ahora que solo dejará su cargo si se muere. Antes dijo que dejaría el cargo en verano, pero se ve que le está cogiendo gusto a su rol político, a su sueldo y a que los medios hablen de él todas las semanas. El otro día, en un acto en Granada que compartió con Moreno Bonilla, dijo además que la propuesta de Podemos para que la mayoría absoluta del Congreso pueda nombrar hasta 16 miembros del Consejo General del Poder Judicial le parecía, atención, aterradora. Visto que Guiriarte solo dejará el cargo si se muere, habrá quien piense que los de Belarra quieren matar a su señoría de un susto. De momento ya le tienen aterrado por proponer reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y habilitar la opción de elegir a los vocales por mayoría absoluta en las Cortes Generales en caso de que no se lograse el consenso de las 3/5 partes del arco parlamentario en primera vuelta. Esto rebajaría el peso del Senado, ahora con mayoría del PP, en la designación del Consejo. Entre nosotros, parece poco razonable que sea más fácil elegir presidente del gobierno que elegir a los miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, vamos, digo yo. Y llegados a este punto, renovar el Consejo General del Poder Judicial para que deje de estar en manos de la derecha solo puede hacerse de dos maneras: o matando a Guiliarte a base de sustos o haciendo una reforma en el Congreso como la que propone Podemos. Aquí apostamos, lo quiero dejar muy claro, por la segunda opción, básicamente porque su señoría, si de algo está curado, es de espanto. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de una situación muy particular en España en la que los miembros del Consejo General del Poder Judicial designados para su función cuando el Partido Popular tenía mayoría en el Congreso de los Diputados hace muchos años y por lo tanto pudo determinar la mayoría de ese Consejo General del Poder Judicial, siguen en su cargo atrincherados, nombrados ahí para una función política muy concreta y ya dicen que no se quieren ir salvo que se mueran. Irene Zugasti, buenas tardes. Buenas tardes, pues vamos a poner nombre y apellidos a todos esos señores y señoras que no se van ni con agua caliente y a preguntarnos cómo han llegado hasta allí y por qué no hay forma de echarlos. Manu Levín, ¿qué dice la prensa de todo esto? Bueno, vamos a comprobar cuál está siendo el rol de los medios del bipartidismo en garantizar el secuestro del Poder Judicial y que el Consejo General del Poder Judicial siga reflejando una mayoría que surgió de las urnas en 2011. Creo que hoy Ina Finogénova nos lleva a Uruguay, donde el lawfare también trabaja. Fíjate, durísimo. un país del que no tocamos mucho, pero sí, hablaremos de una intensa campaña de desinformación contra un candidato progresista que casi deriva en un lawfare. Hoy contaremos además con José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, Zugasti. Buenas tardes, Xavi, dale al play, por fin. No vamos a dimitir, salvo que se produzca en algún caso la jubilación, como se ha producido, y desgraciadamente en algún otro caso el fallecimiento. No vamos a dimitir, salvo jubilación o fallecimiento. ¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿Acaso un monarca? ¿Rubiales? ¿El Papa tal vez? ¿Julio César? ¿Kim Jong-un? No. La frase sale de la boca de Vicente Guilarte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones. Vamos ya. En funciones desde hace 5 años, que se dice pronto. Pero donde digo Diego, o en este caso digo que no me voy, que me quedo. Guilarte hace solo 3 meses, en un desayuno informativo organizado por Forum Europa, que son esos desayunos que hacen en los hoteles de lujo, donde va la gente importante a comer y a decirse cosas de buena mañana, afirmó lo siguiente: estaré a la espera de que se produzca ese acuerdo, y si no se produce, hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo. Eso dijo. También el pasado abril llegó incluso a decir ante los vocales del núcleo duro del Consejo que él ya no iba a estar en su puesto después del verano.
dejando caer una posible renuncia también. Pero eso fue, como decimos en mi barrio, tirarse un triple a canasta, porque dimitir Guilarte dice que dimitan otros. En concreto ha dicho que dimitan la presidenta del Congreso o el presidente del Senado, porque ellos, pobres jueces, están en manos de la política, por desgracia, según él. De hecho, asimismo lo decía ayer en Granada, donde se inauguraba el 19 encuentro anual de presidentes de tribunales superiores de justicia. Lo vemos. De prórroga, que no de caducidad. Y estamos, lo cual es terrible, en manos de la política. Yo a veces me siento un tanto afligido, pero no por una cuestión personal. Me siento un tanto afligido por la impotencia de no poder arreglar la situación, de no poder arreglar el problema de todos ustedes, de todos vosotros, queridos jueces. En fin, no lo llames caducidad, llámalo prórroga. La verdad es que se le ve a este señor muy afligido por la situación. La situación, la prórroga, la impotencia, pero ni situación, ni prórroga, ni caducidad, que no son un yogur, que son jueces. El problemita de Guilarte es el secuestro de una institución pública, la ocupación con K de Cale Borroca del Consejo General del Poder Judicial. Y esto, no lo perdamos de vista, es una flagrante violación del mandato legal que establece la duración del mandato del órgano de gobierno de uno de los tres poderes fundamentales del Estado, a saber, el Poder Judicial. Y siguiendo con las metáforas, parece que Guilarte recoge cable y, preguntado por el diario.es, afirmaba que su idea de marcharse él, personalmente, sigue siendo exactamente la misma y que a lo que se refería en realidad era a que no tiene sentido una dimisión grupal, porque él sigue trabajando duro por una renovación que acabe con el problema, la situación, la prórroga. Aunque luego veremos si tiene o no sentido eso de dimitir en bloque y si es verdad que sigue trabajando tan duro como dice. El hecho ¿es verdad esto de que la cúpula judicial están, pobrecicos míos, en manos de los crueles políticos? Vamos a refrescar cómo se nombra y se cesa el Poder Judicial en nuestro país. Esto, para los que hayáis estudiado leyes u oposiciones, ya sabéis que es un tema un poco tostón, pero vamos a intentar hacerlo sencillo. El Consejo General del Poder Judicial, que aparece en la Constitución española en su artículo 122, se define como el órgano de gobierno del Poder Judicial. Vamos, el órgano de gobierno de los jueces. Una ley orgánica del año 80 desarrollaría sus competencias y precisaría sus funciones y las materias que tenían, ¿no?, en su haber, como por ejemplo nombramientos, ascensos o el régimen disciplinario de los jueces. Se suponía que la Constitución dotaba así al Poder Judicial de una garantía institucional de independencia, ¿no? Así es, la Ley Orgánica de 1/1980 fue generosa, atribuyéndoles competencias, las que hemos dicho, nombramiento, carrera, reglamentos internos y también la selección y formación de los jueces, asumidas más tarde, en el año 94, y la mejora de la calidad de la justicia. También el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo, los tribunales de selección y formación, los destinos, ascensos, inspección y vigilancia. Vamos, que en ese selecto club que es la Judicatura Española, el Consejo manda. Pero ¿quién elige a sus miembros? Bueno, este es el melón del que tanto se habla, ¿no? La composición quedó expresada de forma muy ambigua en la Constitución. La ley de 1980 distinguía entre 12 vocales de origen judicial, que se eligen entre ellos con un sistema electoral propio, con sus avales, sus listas electorales, etcétera, y otros 8 de origen parlamentario, elegidos por Congreso y Senado, en total 20. En el 85, aquí empieza ya el baile de cambios, cambian las tornas y se decide que sean Congreso y Senado los que eligen a los 20 miembros del Consejo de entre jueces y magistrados por un mandato de 5 años. En la práctica, la iniciativa de propuesta correspondía a los grupos parlamentarios, 10 Consejo y 10 Senado. Fue un procedimiento criticado por partidos como el CDS o el propio Partido Popular. En 2001 vuelve a legislarse vía ley orgánica la composición del Consejo por acuerdo entre PP y PSOE. Se restaura el viejo sistema de lo que se llama la doble legitimidad. Primero la judicial y después la parlamentaria, pero conforme a la propuesta previa de jueces y magistrados. O sea, que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a 36 candidatos o candidatas y las cámaras, cada una de ellas, eligen a 6. Además están los otros 8 de elección parlamentaria. Todos ellos juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio. La coletilla que todo estudiante de Derecho opositor se sabe cantar de memoria. Claro que eso de la reconocida competencia, bueno, pues ahora lo veremos. En abril de 2013, otro gobierno del Partido Popular, el de Rajoy, cambió la ley orgánica del Poder Judicial y el nuevo texto legislativo exponía que los 20 vocales, cito literal, serán designados por las Cortes Generales,
pero deben contar con el aval de una asociación profesional o de 25 miembros en activo. Y por último, en el 21, cuando ya estábamos en situación de bloqueo, se volvió a legislar una reforma para limitar las competencias del Consejo cuando ya han cumplido sus 5 años de mandato y evitar así que pudieran realizar nombramientos en ese periodo de prórroga. Esa parálisis es lógica, ¿no? Porque no van a estar, además de prorrogados, nombrando y desnombrando alegremente según una correlación de fuerzas que no es la que votó la ciudadanía ni la que está en el Parlamento. Pero la consecuencia de todo esto ha sido que casi 1 de cada 3 plazas están sin cubrir en el Tribunal Supremo y que ahora mismo hay 87 plazas desiertas en toda la cúpula judicial. Imaginaos Audiencia Nacional, tribunales autonómicos, audiencias provinciales, etc. El tapón, de hecho, casi supera ya los 4 millones de procedimientos que están en trámite. Siempre ha habido propuestas para, en teoría, dotar de mayor independencia a la elección, pero eso de la independencia judicial es bastante relativo, por eso es muy importante saber de quién y de dónde vienen esas propuestas de reforma, ¿verdad, Ugasti? La primera fue Gallardón. Como ministro de Justicia lo intentó en 2013. Ciudadanos luego también hizo una propuesta en un sentido parecido a ambas, que era dotar a los jueces y magistrados de mayores competencias para elegirse entre sí mismos, es decir, favorecer la designación de alguna forma directa de los vocales por parte de los jueces. Sin embargo, la propuesta que Guilarte, insistimos, presidente en funciones del Consejo, le parecía aterradora no fue ninguna de estas. Fue la que planteó Podemos, que apoyó Sumar, por cierto, el mes pasado. Una reforma que permitía rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los 20 vocales, desbloquear por fin la situación y tener una cúpula judicial que responda, esta vez sí, a la composición del Parlamento y tenga más garantías de representatividad. A cambio, Guilarte contraatacó y envió su propia propuesta, el Plan Guilarte, un plan sin fisuras que pretende dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales solo si los nombrados son ajenos a toda contaminación política previa. También propone que el nombramiento de 12 de los 20 vocales judiciales quede en manos de los propios jueces, pero con la misma prevención. Así que la contaminación política será la que ellos decidan. Claro, ya sabemos cuál es siempre la contaminación política y qué es lo apolítico y lo neutral, por supuesto. Es que siempre contaminan los mismos, porque si hay que contaminar, oye, pues se contamina. Hay que tener en cuenta que desde su creación en el año 1980, el Consejo General del Poder Judicial ha afrontado retrasos en 5 ocasiones, además del actual. Los 2 bloqueos más largos, de hecho, han tenido lugar con el PP en la oposición. El primero de 22 meses, casi 2 años, y otro de 3 años y 9 meses respectivamente, mientras que cuando el PSOE ha estado en la oposición, el tiempo que ha demorado en renovarse el Consejo General del Poder Judicial ha sido de entre 1 y 3 meses. De hecho, en la era Zapatero, el Consejo, que recordemos, es el órgano que garantiza la independencia del Poder Judicial, no tuvo ningún problema a la hora de pronunciarse públicamente sobre los grandes temas de entonces, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña o el matrimonio igualitario, llegando hasta a redactar dictámenes que nadie les había solicitado, contrarios a estas iniciativas, a iniciativas del Gobierno socialista, como por ejemplo el mencionado Estatuto del matrimonio igualitario, como os decíamos. La Comisión de Estudios del Consejo llegó incluso a aprobar un documento en el que se comparaban las bodas entre personas gays y lesbianas con las uniones entre hombres y animales. O sea que si hay que bloquear, se bloquea. Y si no, pues se torpedea. Pero ¿por qué tienen tanto miedo a caerse de la silla? ¿Quién es quién en el Consejo y por qué no hay quien los saque de ahí? Pues es que, Ina, si hiciéramos una biografía perfil a perfil, pues nos quedábamos aquí toda la tarde. Pero vamos a dar unos cuantos ejemplos, teniendo en cuenta que el actual Pleno cuenta con 16 de sus 21 miembros originales, de los que 10 son conservadores y 6 progresistas. Empezamos, por ejemplo, pues por el propio Guilarte, presidente desde el verano de 2023. El reconocido prestigio del que hablábamos antes le viene de ser abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad, defendiendo a registradores como Enrique Rajoy Brey. Amiga, date cuenta. Además, no tiene dedicación exclusiva porque, claro, deben tener mucho tiempo libre, así que continuó trabajando como letrado. Su mujer fue nombrada juez de enlace en Francia con Mariano Rajoy. Todo queda en familia. Bueno, vamos con otro nombre popular, Rafael Fernández Valverde. Su hijo es jefe de sección en la Escuela Judicial, puesto que ganó frente a 23 candidatos más, consiguiendo enfadar a todas las asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, por las dudas de nepotismo y arbitrariedad. ¿Por qué serían esas dudas? No me lo explico.
Si es que esto de padres y hijos jueces, qué extraño fenómeno, ¿verdad, Manu? Como si lo de impartir justicia pues fuera una cosa como genética, ¿no? Hereditaria. Pero hablando de nepotismo y arbitrariedad, entonces dejarme hablaros de Mario Macías, reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, juez en excedencia, socio del bufete Quatre Casas. Llegó al Consejo gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, la Asociación Conservadora, a la que primero perteneció como juez y a la que más tarde representó como abogado. APM, Asociación, insisto, conservadora y muy importante de los jueces de este país, no confundir con la Asociación de la Prensa de Madrid, también conservadora, pero de otro gremio, que estaba y Macías se mostró especialmente indignado por la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la Escuela Judicial y fue a la radio y todo a quejarse. Independencia judicial, ya sabéis. Otro, Juan Manuel Fernández Martínez, profesor de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei, relacionado con Alejandro Abascal, juez de refuerzo de Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, en el juzgado que ha llevado, entre otros temas, el caso Púnica, el caso Leso y la investigación sobre el caso Villarejo, así como también el caso de Tsunami Democratic, que sigue coleando en Cataluña. Tsunami Democratic, causa que, por cierto, se reactiva cada vez que hay movimientos electorales, como por ejemplo en las últimas elecciones catalanas de este fin de semana, que lleva años abierta, a pesar de que, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la duración media de los asuntos en los juzgados centrales de instrucción es de 3 meses y medio. Vamos con otro gran demócrata, Gerardo Martínez Tristán, antes presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nombrado por la mayoría absoluta de Aznar. Presidió la decisión sobre la privatización de los hospitales madrileños de Ignacio González para que ésta no cayera en manos de los jueces que habían paralizado esa privatización. Así que, madrileños y madrileñas, ya sabéis a quién tenemos que dar las gracias por la falta de médicos o las listas de espera interminables en nuestra sanidad, aunque hay que decir que, afortunadamente, la marea blanca frenó algunas de aquellas maniobras e Ignacio González acabó en la cárcel. Vamos con uno más. José Antonio Ballestero Pascual, miembro también de la APM, cuando era presidente de Pablo Llarena, el juez del Supremo que investigó el procés. Y otra más, venga. Nuria Díaz Abad, también cercana ideológicamente al Opus Dei, formó parte de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, Opus Igualdad. Hablando de igualdad, también está María Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, a quien las feministas debemos... bueno, el caso es que hasta entonces este puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del Consejo, pero Lesmes, antiguo presidente, lo desvinculó y se quedó para ella. Y podríamos seguir. Juan Martínez Moya, el tercero más próximo al Opus Dei y famoso por sus maniobras judiciales con el Partido Popular de Murcia, entre cuyos dirigentes estaba su suegro, o por supuesto, el ya jubilado y egregio Carlos Lesmes. Lesmes. Su nombramiento fue decidido por el PP y aceptado por el PSOE y salió en prensa antes de que los vocales del Consejo lo llegaran a aprobar. Fue alto cargo del gobierno del PP en el Ministerio de Justicia, bajo diferentes ministros de la era Aznar, y después pasó a la Audiencia Nacional. De ahí al Supremo, a la Sala Tercera y siempre con el apoyo conservador. En su haber tiene, por ejemplo, ser ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Constitucional, y como presidente del Consejo, apartó al juez de la Gürtel, sacó a Pablo Ruz de la Audiencia Nacional después de que éste ordenara el registro de la sede del PP, obstaculizó la investigación de la famosa Caja B, etcétera, etcétera. Vamos, como dijo Aznar, es de los que sigue a pies juntillas aquello de el que pueda hacer que haga y el que pueda aportar que aporte. Me estoy acordando ahora de aquellos WhatsApps filtrados por Ignacio Cosidó del PP, en los que hablaba de controlar por detrás la Sala Segunda encargada de enjuiciar a los aforados y presidir la Sala del 61, la encargada de declarar ilegal o disolver partidos políticos. Casi nada. Cosidó le contaba esto por WhatsApp a los senadores de su partido, del PP. El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, en fin, que hagan y que sigan haciendo. Los vocales del PSOE, por cierto, están bastante calladitos. Y respecto a lo que comentaba antes Guilarte sobre la imposibilidad de una dimisión grupal, cabe recordar que eso ya ha ocurrido. Lo recordaba, de hecho, Pascual Sala, que fue el presidente del Consejo cuando el bloqueo de Aznar, de la era Aznar. El retraso, decía, lo solucionamos con una dimisión colectiva que desactivó al Consejo. Así logramos conseguir la renovación. ¿Cómo? Pues 6 vocales de institución decidieron presentar una dimisión colectiva sumándose a 3 puestos que estaban vacantes. En los últimos años, de hecho, las asociaciones como Jueces y Juezas para la Democracia han pedido la dimisión en bloque de los vocales como una vía para forzar esa renovación. Y déjame daros otro apunte interesante más. A menudo nos dicen que los estándares europeos dictan la necesaria independencia judicial en Europa, pero en realidad existen varios modelos y hay 15 países en la Unión Europea en los que a la cúpula del Poder Judicial no la eligen los jueces, la eligen los gobiernos.
Tener jueces independientes no pasa porque los jueces y sus estructuras de poder se elijan a sí mismas, porque eso sería como decir que el gobierno elija al siguiente gobierno o el parlamento elija al siguiente parlamento en lugar de que sea la soberanía popular. El bloqueo que vivimos actualmente no responde a criterios de independencia judicial o de independencia del Poder Judicial o no. Este bloqueo y las salidas conservadoras al mismo tienen como objetivo, como hemos visto repetidamente, colocar a los afines y proteger a los corruptos en los procesos judiciales. Y a continuar persiguiendo adversarios políticos mediante el lawfare, sí es sí, ley de amnistía, escuchas y montajes judiciales. Tener a tus amigos mandando en la cúpula judicial es lo que tiene, son todo ventajas. Normal que no se quieran ir. Y no es ninguna mentira decir que la mayoría de la carrera judicial es conservadora. Y ello tiene que ver con quiénes pueden aspirar a la carrera judicial y cómo. La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia ha calculado que el coste mínimo, ojo, mínimo, que han de invertir los opositores y opositoras a la carrera judicial está en torno a 25.000 euros. A ver cuántas familias españolas tienen eso. Sumadle preparadores y sus opacas formas de cobrar sus servicios, academias, manuales, manutención si no te lo paga papá, y no contar con ningunos ingresos durante el tiempo de preparación, que se sitúa en una media de 4 años si nos la queremos creer, claro. Por no hablar de quienes nunca salen en la estadística, la avalancha de abandonos y también los que lo dejan porque ¿para qué esforzarse si papá ya te coloca en 4 cases? Pero los amiguetes de promoción ahí quedan. El acceso a la educación superior por parte de las clases trabajadoras pues ha cambiado un poco ese perfil de los nuevos jueces y juezas en España. Según las últimas promociones, el perfil ahora es una mujer con una edad media de 28 años y que ha tardado algo más de 4 años y medio en prepararse y aprobarse la oposición y que no procede de familia de juristas. Pero la brecha de clase, que duda cabe, pues sigue vigente. Podrán romper techos de cristal, pero seguirá habiendo suelos pegajosos y habrán salido convenientemente pulidas de la escuela judicial, esa que está ahí en la ladera del Tibidabo en Barcelona, habiendo tenido que pasar por un sistema de oposición decimonónico basado en la memorística, 328 temas, arcaico y obsoleto para administrar justicia. Pero estamos tocando, atención, otro de esos temas que el PSOE no quiere ni abrir, cambiar el acceso a la alta administración del Estado, de la justicia, al margen de un puñado de becas. Nada se mueve en España, ¿verdad? Eso es, el sistema obsoleto, que casi nadie mantiene ya en Europa, sirve para la reproducción de las élites de nuestro país, abogados del Estado, judicatura, magistratura, cuerpo diplomático, pero ya se sabe lo que dicen, que las oposiciones son una carrera de fondo, en las que unos corren descalzos y otros pues van un poquito dopados. Vamos camino de perpetuar una década de mayoría conservadora en el Poder Judicial que, insistimos, no representa la voluntad popular. Ahora bien, no sería justo legar toda la responsabilidad al Partido Popular. El PSOE bien sabe que desde el mismo día en que caducó el mandato hay una mayoría parlamentaria para modificar la ley y para terminar con ese bloqueo y renovar a los 12 vocales del turno de magistrados. Podrían hacerlo, pueden hacerlo. Gracias, compañera. Y aquí se planteó pues la previsión de reuniones del Consejo, y ya les dije yo, pues no pongáis hasta el 2030, mirar a ver. Y pues cuando salió lo de agosto, pues ya les dije, yo confío, ponerlo como queráis, que yo en agosto no tengo mucha intención de seguir por aquí. Ese fue el planteamiento. Pues ya lo han oído ustedes. Manu Levín, adelante. Y más vamos a oír. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Por favor, no lo llaméis golpismo judicial, que solo son señores haciendo su trabajo en una democracia plena. Esto tuiteó ayer la exministra de Igualdad y hoy candidata al Europarlamento, Irene Montero, sobre las declaraciones del presidente ilegítimo del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, diciendo que no dimitirán salvo jubilación o fallecimiento. No des ideas, Vicente. La exministra tiene toda la razón, porque los usurpadores del Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente dice que estarán ahí mientras el cuerpo aguante, no están haciendo nada malo, solo son un grupo de ilustres señores demócratas apolíticos que defienden la Constitución y la separación de poderes y que se limitan a aplicar la ley y a cumplirla, sobre todo a cumplirla. Bueno, es la conclusión a la que uno tiene que llegar si escucha determinadas cosas en los grandes medios de comunicación, cuyo papel ha sido y sigue siendo fundamental en el hecho de que uno de los 3 poderes del Estado se haya independizado de la soberanía popular. Vamos a empezar escuchando otro corte del protagonista de todo esto en las últimas horas, Vicente Guilarte, que fue entrevistado por La Sexta el mismo día del aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre. Es un poco largo, pero creo que merece la pena escucharlo entero. Lo dicho, que no tienen culpa de nada. Dale al play, Xavi. Del Consejo General del Poder Judicial con Guilarte. María.
Sí, con el presidente del Poder Judicial, con el señor Guilarte, en un día, celebración de la Constitución, marcado por la no renovación del CGPJ. ¿Usted cree que será posible? Yo lo he intentado y lo intento y ofrezco posibilidades, pero veo que estamos en la casilla de salida. Cada uno parece que está al discurso para sus adeptos y estamos, yo creo, igual que siempre. No le veo a usted muy esperanzado, por tanto. No, los últimos movimientos parece que no conducen. Estamos un poco encastillados cada uno en su idea. Bueno, pues yo no puedo hacer más. ¿Qué supone que no haya renovación del CGPJ? Bueno, eso lo valoramos todos. La degradación institucional, pues es evidente y cada vez más. Pero a mí se me escapa, a mí ya se me escapan las posibilidades de hacer. Yo lo he intentado, he ofrecido fórmulas para que se pudiera llegar a soluciones, pero no parece que tengan mucho eco. ¿No hay ninguna de las fórmulas que pueda contentar a los dos partidos, a Partido Socialista y Partido Popular? Ojalá pudieran, pero veo yo que con los planteamientos últimos no hay manera. Cada uno es una elección parlamentaria, otra elección judicial, pues si no salimos de ahí, si no se mueve nadie, pues así seguiremos. Parece que hay muchos que cuanto peor mejor, ya no lo sé. ¿Hay alguna posibilidad de inventarse, entiéndame el término, una fórmula mixta para que los jueces sean elegidos por el Parlamento y también por los jueces? He inventado una fórmula que la publiqué hace poco, pero en una tribuna. Nadie le hace caso. No interesa, o sea que yo creo que sigue cada uno anclado en su discurso. Parece difícil. ¿Le produce desazón, tristeza? Desazón absoluta, porque no tengo ningún interés en continuar en esta situación tan nociva. ¿Y va a tomar usted alguna decisión? ¿Qué voy a hacer? Nada, venir aquí y ya veremos. Yo aquí no puedo, estar aquí de un poco de juguete del juego político para mí no tiene mucho sentido. ¿Le va a decir algo hoy usted a Sánchez y a Feijóo? Se dejan, pero no lo intentaría, pero dudo que sí. Decirlo digo, la cosa es que lo oigan. Muchas gracias por atendernos, señor Guilarte. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que si buscamos una definición ahora mismo en el diccionario de desesperanza, de impotencia, de pesimismo, de desazón, como decía el presidente suplente, sale Vicente Guilarte. Pero el futuro, ¿cuál es? Es decir, el señor... ¿Le produce desazón la situación, señor Guilarte? Le pregunta María Yapar, que se la deja votando. Si buscamos una definición de desesperanza, de impotencia, de pesimismo, sale Vicente Guilarte, remata la sustituta de Ferreras en el plató. Yo más bien diría que te sale la foto de este señor si buscas la definición de golpista. Pero en fin, así se blanquea el Consejo General del Poder Judicial Ocupa, con K de Cale Borroca, desde tu canal progre favorito. ¿Y qué va a hacer, señor Guilarte? ¿Va a tomar alguna decisión? Le preguntaba también Yapart. ¿Qué voy a hacer? Pues nada, pues venir aquí, seguir viniendo y seguir cobrando los 151.186 euros con 20 céntimos anuales que cobra por ese cargo, le faltó decir, y ya está, ya veremos. Todo entre un fino y pausado sentido de la ironía y del humor, que no sé qué opinaréis, pero same vibes. ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel? Un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Same vibes, pues se dan un aire, la verdad es que sí, solo que uno se fumaba cigarros y el otro se fuma la Constitución. Y que tienen más vigencia los chistes de Eugenio también que la legitimidad del cargo de Vicente Guilarte. Bueno, que La Sexta dedique 3 minutos y medio de entrevista en directo a lavarle la cara a los golpistas del Consejo General del Poder Judicial no es que sea muy sorprendente tratándose de quienes se trata, de una empresa que, entre otros grandes defensores de la institucionalidad y la independencia judicial, cuenta entre sus filas, por ejemplo, con Alfonso Pérez Medina. Así las cosas, según nuestros políticos, algunos en activo y otros desde el sermón del podcast, creo que están hablando de ti, es lawfare, lo del CGPJ, lo de la Kitchen, lo de la Gürtel, lo de los Puyol, lo de Colau, lo de las Meigas, porque a ver las haylas, y lo de Podemos, claro, lo de Podemos todo. Esto tuiteó este gran profesional. Claro, el lawfare no existe, igual que las Meigas. Te lo dicen los empleados de Ferreras, los periodistas. Y no solo los empleados de Ferreras. Ya que hablamos de este apuntador oficial de la campaña judicial contra las leyes feministas, y volviendo al principio con ese tuit de la exministra de Igualdad, vamos a recordar también lo que decían en otro gran espacio
de la progresía mediática, esa que ahora se ha preocupado tanto por el lawfare y la derecha judicial durante los 5 días de reflexión de Sánchez, cuando el lawfare se dirigía contra las leyes feministas. Carlos Navarro en la SER con Ángel Barceló. Una chapuza, yo creo que es una chapuza, un despropósito, y sí convendría que determinadas personas con altas responsabilidades del Estado no hagan tan ligeramente juicios de intención sobre los magistrados. Los magistrados no son ni machistas ni reaccionarios, no, los magistrados aplican la ley dentro de los márgenes de la ley. Los magistrados no son machistas ni reaccionarios ni nada, solo aplican la ley dentro de la ley. Entre defender las leyes feministas y aliarse con el golpismo judicial para hacer daño al Ministerio de Igualdad, la progresía mediática tomó partido. Que de esto no se olvide nadie cuando vayan de feministas por ahí. Y entre renovar el Consejo General del Poder Judicial para rescatarlo de su secuestro por parte de la derecha o mantenerlo como está, la progresía tomó partido también. Enseguida nos vamos a centrar en esto, pero un par de elementos más para que entendamos por qué el Consejo sigue bloqueado. Ya hemos visto que no es por culpa de sus miembros, que solo son unos pobres hombres obligados a ir ahí contra su voluntad a cobrar 100.000 euros anuales. Tampoco es culpa del PP ni del PSOE. Escuchad quién tiene la culpa. Os lo van a explicar desde Mediaset 2 grandes periodistas a los que nunca han pillado mintiendo. Dale al play, Xavi. La realidad es que el pase de Podemos al grupo mixto le complica muchas cosas. Hombre, le hace pupa. Es cierto que ayer decían fuentes del Partido Socialista que Yone Belarra había llamado a Bolaños, que no tenía por qué haber preocupación, porque ellos no iban a fastidiar, ¿no?, ninguna votación. Pero claro, es que no solamente ese es el problema, es que, por ejemplo, ayer también se habló de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Sánchez emplaza a Feijóo a poder renovar, a tener una cita antes de final de año. Yo no sé si tú ves aquí, con el ambiente que vimos ayer en el Congreso, que pueda haber algún signo de avance en ese tema, que también es interesante y además preocupa. Pues ya estaban tardando. Así que la culpa de que el Consejo General del Poder Judicial lleve bloqueado casi 6 años es de las diputadas de Podemos por irse al mixto. Ya. Pero ya sabéis que el problema de la desinformación no está en los honorables medios convencionales como Mediaset. Está en esas webs, en esas redes sociales. Lo dijo Pedro Sánchez, el reflexivo. En realidad hay más desinformación en un minuto cualquiera al azar de un programa de Ana Terradillos que en todo Internet de todo el planeta. Pero bueno, eso, que lo del grupo mixto complicaba la renovación. ¿Por qué? Porque patatas. Aquí, si hay que reírse en tu cara, pues nos reímos, no con el sentido del humor de Guilarte, eso sí, y si hay que mentir, pues se miente. Carlos Cuesta de OK Diario, de nuevo en Telecinco. Lo primero, por aclarar una cosa, esto que enseño es la Ley Orgánica 4/2021, que yo sepa, en el 21 mandaba un partido llamado Partido Socialista Obrero Español con un señor llamado Pedro Sánchez, por la cual se bloqueó la renovación de las plazas judiciales. Repito, Ley Orgánica 4/2021. ¿Cómo que se bloqueó la renovación de las plazas judiciales? No. Esther, lo que se hizo... Está novio que te la lees y luego si quieres ya lo discutimos. Pero es que no puedes manipular ni mentir de esa manera tan escandalosa. Espera. Lo que se hizo fue una reforma de la ley para impedir que estos señores... Estos señores que tienen el mandato caducado sigan haciendo nombramientos en las instancias judiciales. Obviamente, porque además el Partido Popular solo se acuerda de que no le gusta este sistema de nombramientos, por cierto, que pactó él cuando gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha le parece perfecto. Repito, Ley Orgánica 4/2021 queda bloqueada por orden del Partido Socialista. Ahí no se bloquea, que ahí estás hablando de la capacidad de nombramientos de los vocales. Por si había alguna duda. A ver, no es por defender al PSOE, que también tiene lo suyo aquí, ahora vamos con ello. Pero todo lo que dice Carlos Cuesta es mentira. Esa proposición que esgrime, que promovió Unidas Podemos y finalmente aceptó el PSOE y que la presentaron conjuntamente, hizo lo que decía ahí Esther Palomera, impedir que el Consejo General del Poder Judicial caducado pudiera seguir nombrando a jueces. Mentirosos profesionales invitados a todas las tertulias. Eso sí, dicho todo esto, vamos al tema. Hay que decir la verdad, y es que por supuesto que el PSOE es responsable de que el Consejo esté en la situación en la que está, porque podrían desbloquearlo mañana mismo si quisieran, mañana. Os voy a leer algo. Tuit del periodista Fernando Valls, agosto de 2023. El PSOE baraja recuperar la proposición de ley para rebajar a mayoría absoluta la renovación del Consejo General del Poder Judicial si falla la primera votación de 3/5. La reforma podría formar parte de las negociaciones de investidura que no han comenzado. El PSOE baraja recuperar la proposición de ley que podría desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, agosto de 2023, pero nada, ¿no?
Nada, ahí siguen esperando y no desde 2023. Esa proposición a la que se refería Fernando Valls y que el PSOE podría sacar del cajón mañana o en cualquier momento, no lleva en el cajón desde 2023, sino desde 2020. Os leo otra cosa, pieza en La Vanguardia, también de agosto del 23, cuando se negociaba la investidura de Sánchez. La renovación del Poder Judicial, objetivo prioritario si se forma un gobierno progresista, prioritario como la derogación de la ley Mordaza, por ejemplo. La reforma fallida de la ley del Poder Judicial, decía La Vanguardia, frenada a última hora por Pedro Sánchez en 2020, volverá a estar sobre la mesa si se llega a conformar una coalición progresista encabezada por el PSOE. Frenada a última hora por Pedro Sánchez en 2020. Esos son los hechos. Vamos a recordar el momento. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del Consejo General del Poder Judicial para poder llegar a un acuerdo con ustedes. Debemos empezar ya. ¿Cuánto antes? Con aquellas palabras, Pedro Sánchez dejó clara la verdad. Está en su mano y en la de su partido desbloquear inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial. Según fuentes parlamentarias, continuaba esta pieza de La Vanguardia, los socialistas barajan la posibilidad de rescatar el texto por el que se pretendía cambiar las mayorías para nombrar a los vocales del Poder Judicial. Es la reforma que en su momento planteó Unidas Podemos para que si en una primera votación no se alcanzara la mayoría de 3/5 del Congreso, 210 diputados, necesaria para elegir a los 20 vocales del CGPJ, la renovación se pudiera sacar adelante con una mayoría absoluta, 176 diputados, 48 horas después de la primera votación. De esta manera, decía La Vanguardia, se podría garantizar el funcionamiento del órgano de los jueces, del órgano de gobierno de los jueces, con los 12 vocales elegidos por el Congreso y el Senado, aunque no hubieran podido renovarse los 8 restantes designados entre abogados y juristas, para cuya elección la Constitución prevé una mayoría reforzada. 4 años, han pasado ya desde ese momento del que informaba La Vanguardia y que hemos vuelto a escuchar aquí. El líder del PP todavía era un tal Pablo Casado. Si al presidente le preocupa tanto el lawfare y la cloaca que atenta contra la democracia y contra su familia, ¿por qué no hace lo que está en su mano para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué lleva desde 2018, cuando llegó al gobierno, sin hacer absolutamente nada? Pues un párrafo más de la pieza de La Vanguardia vamos a citar, a ver si entendemos cuáles pueden ser algunos pequeños motivos de que no hagan nada, o lo que es lo mismo, de que lleven 6 años prefiriendo mantener el Consejo como está. Esta reforma, decía La Vanguardia, por un lado facilitaría la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde diciembre del 18, y por otro lado permitiría negociar la entrada de algún vocal nombrado por Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Con esta maniobra el PSOE perdería poder dentro del Consejo, ya que lo que se había pactado con el PP, hasta que se rompieron las negociaciones con Pablo Casado y no se han retomado con Feijóo, era distribuirse a la mitad los vocales, proponer 10 por cada partido. Ah, amigo, así que si el PSOE hiciera lo que está en su mano para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, perdería poder dentro del Consejo y otros sectores políticos de la sociedad española ajenos al bipartidismo podrían estar representados ahí. ¿No será que prefieren dejarlo como está porque prefieren seguir repartiéndoselo todo con el PP? 10 para ti y 10 para mí. Pues tiene como un poquito de pinta, ¿no? De qué es eso, que es como... A ver, tranquilidad, que todo esto del 15M, Podemos, el fin del bipartidismo, no sé qué, ha sido un mal sueño, una anécdota. Ya nos hemos encargado de reventarlo, calma. Ahora solo necesitamos un tiempecito más de sacar a nuestros operadores mediáticos a que hagan las peleitas con los del PP y los del PP con los del PSOE y a que sigan escurriendo el bulto unos y otros y engañando a la gente un rato más. Y muy pronto todo este dolor de cabeza por fin se habrá acabado definitivamente y nos podemos volver a repartir todo entre nosotros sin ningún problema. Ese es el tema. Y así se explica, por ejemplo, que cuando parecía que se desbloqueaba la negociación y desde Podemos, por ejemplo, se proponía a la magistrada Vicky Rosell para ocupar un puesto en el Consejo, pues viéramos titulares como este en medios como OK Diario, de Prada y Rosell no cumplen con la apariencia de independencia que debe tener el CGPJ, pero mismos titulares también en medios de la progresía mediática, La Sexta, El Plural, La SER, todos unidos para defender el espacio de poder en el que se ha trincherado el bipartidismo en este país. Y en cualquier caso, insistimos, fue Pedro Sánchez el que paró el reloj hace ya 4 años y puede volver a ponerlo en marcha cuando le plazca. La pregunta es, ¿acaso quiere? Y la respuesta es más obvia, es que no quiere. Porque si la respuesta fuera diferente, si quisiera, se dedicaría menos a firmar cartas a la ciudadanía y más a firmar una ley que acabara de una vez con el secuestro del Poder Judicial.
en lugar de seguir con el teatrillo ridículo de pedirle públicamente al PP que por favor, cumpla la Constitución y tenga bien renovar el Consejo. Sobre todo porque está más que constatado una y otra vez a lo largo de 6 años que la derecha jamás va a dar ese paso por su propia iniciativa y que incluso cuando parecía que podían darlo, la propia derecha mediática se encargó de impedirlo. ¿O no os acordáis de aquella cabeza de caballo en la portada del Mundo? Pacto inminente del Consejo General del Poder Judicial. El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Traducción, Feijóo, como pactéis esa mierda os vais a enterar. ¿O no os acordáis también de que Feijóo obedeció a la mafia y una vez rompió la negociación, El Mundo cambió en su portada la cabeza de caballo ensangrentada por aquella caricia? Feijóo ha demostrado que tiene valor para activar el freno de emergencia. ¿O no os acordáis también de las cosas que dijo Jiménez Los Santos cuando se puso sobre la mesa esa posibilidad, ese pacto para renovar el Poder Judicial? Los Santos para entender que el PP jamás cederá por su propia voluntad el control que mantiene sobre el Poder Judicial, sencillamente porque no tiene incentivos para ello. El golpismo judicial y mediático continúa y el reloj de Sánchez sigue parado y en manos del PSOE. Gracias, Manu. Y acá hubo una maniobra política que se trató de impedir o de evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio, nada menos que el partido político que cuenta con mucha chance, mucha oportunidad de ganar y a su vez con uno de los candidatos que tiene la posibilidad de llegar. Ina Finogénova, adelante. Hoy nos vamos a Uruguay, un país, un destino fantástico, pero poco explorado en nuestro programa. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Uruguay celebra elecciones presidenciales en octubre de este año. Parece, aunque ya sabemos cómo cambian las tendencias y lo que fallan las encuestadoras, pero parece de momento que el Frente Amplio va a volver a gobernar el paisito tras 4 años de gobierno de la derecha. No se sabe todavía quién va a ser el candidato de la coalición de izquierda. Hay 3 precandidatos, 2 de ellos con más intención de voto y un empate técnico entre ambos. Carolina Cose, la intendenta actual alcaldesa de Montevideo, y Yamandú Orsi, exalcalde de Canelones, a quien acabamos de escuchar. El candidato final se definirá a finales de junio a través de unas primarias. Hasta aquí el contexto. Podría ser una campaña electoral sin más, pero como parece que el Frente Amplio tiene más chances de hacerse con la presidencia que el Partido Nacional, todo en un contexto de auge de las extremas derechas por el mundo, empieza lo que en España ya se conoce como "es muy burdo, pero vamos con ello". Hoy repasamos un nuevo episodio de Le vamos a soltar una hostia para que sufran, en este caso, Made in Uruguay. Y como es Made in Uruguay, más allá de elementos de guerra política, mediática, digital, también tiene ciertos tintes de murga. Juzguen ustedes. A principios de marzo, Romina Celeste, militante del Partido Nacional, opositor al Frente Amplio, dijo en un vídeo que una chica le había confesado que hace 10 años Yamandú Orsi la agredió físicamente después de contratar sus servicios sexuales. Escuchemos. Bueno, primero que nada, hablar de este tipo hipócrita, de esta basura humana que es Yamandú Orsi. Les voy a contar algo que sucedió. Una chica trans, ¿tá?, de Canelones, hace un par de años me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla. Cuando termina eso que ya sabemos lo que es, a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente, la tiró para el pasto y no le pagó. Acusación gravísima para cualquier persona y tarjeta roja segura para participar en campañas electorales. Vamos, al menos si te presentas por un partido de izquierdas. ¿Se presentaron pruebas? No se presentó ninguna prueba de todo eso, pero pocos días después apareció la supuesta agredida. La mujer llamada Paula Díaz formalizó la acusación presentando una denuncia frente a la policía. Así la describía lo que pasó. Sí, me siento acompañante mirándolo a él, ¿no? Él estaba, en ese momento, cuando yo le digo eso que me metí a par, estaba con el asiento tirado para atrás. Claro. Endereza el asiento, ¿está? Y yo al costado, sentada, lo miro y le digo, me tenés que pagar. Cuando le digo eso, se
endereza el asiento, agarra el volante y me dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar nada, me dijo. Claro. ¿Cómo que no me vas a pagar, hijo de puta? Le dije, yo estoy trabajando, vivo de esto, no podés hacer eso. ¿Qué que te pensás que no sé qué? Que eso? Ahí me da el cabezazo. Claro. Boludo, cuando me da el cabezazo, lo único que sentí fue así, tipo, un martillazo a la nariz y lo único que pensé fue en mi nariz. Nada más. Claro. La nariz, hijo de puta, le digo yo, cuando le digo a la nariz que me agarro la cara, me agarra de los pelos de atrás, abre la puerta del auto y me empuja. Me tira, caigo ahí en el pasto. Un cabezazo dentro de un coche después de negarse a pagarle por sexo oral, martillazo en la nariz, cerca de un parque en Montevideo, se cae a la césped, la tira de los pelos, muchos detalles, todo muy fuerte en plena campaña electoral en el que Orsi se perfila como posible candidato presidencial. Imaginen la repercusión. Un poquito nos la imaginamos. Si la derecha mediática en Uruguay funciona igual que la derecha mediática en el resto del mundo, pues es de asumir que se procedió de inmediato a reproducir la denuncia tal y como se dio, emitir opiniones sobre la misma, multiplicarlas y dedicar horas de tertulias y ríos de tinta al tema, muy probablemente también sin presuntos ni supuestos por ningún lado ni nada que se le parezca. Se le suma el hecho de que se le acuse de violencia machista, algo que sufren millones de mujeres en todo el mundo, Uruguay incluido por supuesto, y un componente también muy claro de transfobia, que ahora está tan de moda en todos los discursos de la ultraderecha, ¿verdad? Especialmente en los dedicados a las parejas de varios mandatarios. Desde inicios de marzo, cuando Paula Díaz presentó la denuncia, hasta finales de abril, la Fiscalía ha estado intentando localizarla para sumar más detalles al caso. La citaron, les dio largas, dijo que tenía problemas de salud, fueron a su domicilio, no la ubicaron, en fin, un proceso extraño en el que no se daba con el paradero de la víctima ni con las pruebas del delito, pero en el que la campaña mediática seguía su curso como si nada, mientras que Orsi denunciaba un plan político para destruirlo. Finalmente, tras semanas de búsqueda, la mujer se presentó frente a la fiscal y le dijo que en realidad no estaba plenamente segura de que hubiera sido Orsi quien la agredió 10 años atrás. Y desde aquí la cosa toma tintes fantasmagóricos. Horas después sale la militante del Partido Nacional, Romina Celeste, que hizo la primera acusación en sus redes, a anunciar que la denuncia era falsa y a pedirle disculpas al precandidato. Quiero pedirle disculpas al precandidato Yamandu Orsi por la historia que conté en este mismo medio de comunicación que es mi Twitter y TikTok. La verdad que cuando una tiene que pedir disculpas no tengo ningún problema y como tampoco tengo ningún problema de decirles a todos ustedes que la denuncia es falsa. Y luego empieza una suerte de disputa entre las dos mujeres a ver quién hunde a quién en los medios. Las dos se pasean por los platós de televisión lanzando acusaciones como una papa caliente. Romina Celeste dice que Paula Díaz lo inventó todo y Paula Díaz dice que se lo había pedido Romina Celeste. Estoy segura que fue él. No fue él. Ah, ¿estás segura que no fue él? Sí, no fue Orsi. Ajá. La pregunta es ¿por qué entonces denunciaste que fue Orsi? Y bueno, todo esto viene por Romina Celeste. Sí. Fue, como que dice, fue un día a mi casa y no sé, estaba en un momento no bien. Y me dijo, sí, yo no estaba bien, no sé. Y me dijo esto de Orsi, vamos a denunciar a Orsi. Romina Celeste un día te dijo, de la nada, ¿vamos a denunciar a Orsi? Sí, así como escuchás. Vamos a denunciar a Orsi. ¿Y vos qué le dijiste? Yo a Ari le digo, ¿cómo denunciarlo? Me dice, sí, es que eres cámara, que eres fama. Y yo en ese momento, yo qué sé, no sé, tipo que me agarró, no sé, las nubes y le dije, bueno, dale, sí. ¿Querés cámara, querés fama? Te dije. Claro. Le digo, bueno, dale, sí. Le digo, dale, hacemos. Dice, bueno, dale, vamos a la seccional, lo denunciás, vos tenés que decir esto, esto y esto y esto y esto. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser. Cuanto más lo ensucies, mejor va a ser. Ah, pues muy bien. 2 meses de campaña de desinformación en plena carrera electoral contra alguien que aparentemente lidera las encuestas de un partido de izquierdas y una militante del partido de derechas monta una campaña para hundir a un adversario político. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser. La versión uruguaya del esto es muy burdo, pero vamos con ello. En medio de todo este guirigay salieron unos audios que se enviaron entre las dos montando todo el entramado. Vos inventá todo lo que se te ocurra, dale color nomás, se puede escuchar en uno de ellos. Escuchemos el resto. Vos lo que cuando cuentes esto después, por ejemplo, cuando vayas a la pericia, por ejemplo,
tenés que pensar en todos los momentos malos que viviste. En todos los momentos malos que viviste, contá todo como todo fue tu vida, ¿me entendés? Y ahí está, eso está muy bueno, cuando contás toda la verdad, como viviste la situación. Esta fue la peor situación de violencia que tuve, pero me han robado, me han querido cortar, he vivido muchas situaciones de violencia, y todas esas cosas, ¿viste? La pericia es importante, contar toda tu vida, todo lo que has sufrido, ¿me entendés? Cómo ha sido tu vida, todo. Y lo que te cuesta conseguir trabajo, todo. Intenta colar todo lo peor que viviste. Es decir, estamos frente a una maniobra política especialmente retorcida, porque instrumentaliza el tema de la violencia machista, de la que millones de mujeres, como ha dicho Manu, son víctimas en todo el mundo, y de la que también fue víctima esta chica, que viene de un entorno especialmente vulnerable. Color tiene, desde luego, de eso no cabe duda. Una maniobra retorcida, planificada, retomada por los medios, con lo cual es difícil de creer que surgiera de dos amigas que un día se ponen de acuerdo para destruir a alguien para hacerse famosas. Al día siguiente de estas confesiones, el Partido Nacional expulsó a Romina Celeste de sus filas, pero ella ya estaba insinuando públicamente que detrás de todo había otra gente y que incluso le habían ofrecido el sillón de diputada a cambio de la campaña contra Orsi. Nuestro compañero Julián Macías publicó ayer uno de sus famosos hilos en los que desentraña los pormenores de la campaña y concluye que aparentemente fue armada desde Argentina. Dice que la denunciante es cercana al candidato presidencial del Partido Nacional, partido de derechas, Álvaro Delgado, que el coche que usaba estaba a nombre de una funcionaria del Ministerio de Interior, que las dos mujeres habían viajado a Argentina en febrero, pocos días antes de lanzar la falsa denuncia. Cuando todo explotó, adivinen quiénes fueron los más activos en la campaña digital. Nada más y nada menos que las cuentas del entorno de Javier Milei, según revela Julián Macías. Cuentas vinculadas a La Libertad Avanza, el partido de Milei, como por ejemplo la de Juan Doe, famoso troll de Milei que después de la victoria del presidente liberal libertario primero de la humanidad fue premiado con un trabajito en el equipo de comunicación digital del gobierno argentino, o La Derecha Diario, también por ejemplo de Cerimedo, jefe de la estrategia digital de Milei, que reconoció en una entrevista tener decenas de miles de cuentas fake a su servicio. Todos ellos durante 2 meses esparcieron no solo los detalles de la falsa denuncia, que eran lo de menos, sino que lo usaron de trampolín para atacar al Frente Amplio y apoyar al Partido Nacional y a los aliados internacionales de Javier Milei, que podían haberse sumado voluntariamente a esta campaña al ver que se trataba de un probable caso de violencia machista. Bueno, podrían, pero Julián hizo scroll de sus publicaciones y descubrió que entre las toneladas de odio que han ido esparciendo hay mucho dedicado al colectivo trans, a LGBTIQ y muchos mensajes negando la violencia contra las mujeres. El caso es que no se sabe hasta el día de hoy quién está detrás, cuánto dinero se invirtió, qué se le ofreció realmente a estas mujeres a cambio de esta maniobra, a qué viajaron a Argentina juntas y por qué se cayó finalmente su sociedad. De momento, ambas están imputadas y la Fiscalía reconoció que atrás de estas 2 personas existen otras con otros intereses. ¿Quiénes son estas otras personas con otros intereses? Una pregunta que no es baladí, pese a lo grotesco de toda la historia, con idas y vueltas y señalamientos cruzados al estilo de una telenovela latinoamericana y con un final relativamente feliz, al menos para los afectados por esta máquina del fango uruguaya. Esta operación política fracasó. ¿Pero qué pasa cuando tras más rondas de ensayos empiezan a prosperar este tipo de operaciones? ¿Cuántas carreras, candidaturas, reputaciones se pueden hundir recurriendo a gente sin escrúpulos o muy necesitada y a granjas de trolls esparcidos por el continente? Los vemos funcionar a tope en México con las narcoetiquetas, lo vemos funcionar en Colombia y ahora se suma Uruguay. ¿Quién maneja los presupuestos que se destinan a este tipo de campañas? ¿De dónde salen, Nina? Lo que está claro es que este tipo de maniobras van a ser cada vez más frecuentes y más sofisticadas y habrá más cooperación internacional para llevarlas a cabo, algo así como un intercambio de experiencias. Salió bien en Argentina, así que vamos a un curso express a ver qué experiencias podemos importar. Se explotarán temas más sensibles, narcotráfico, corrupción, violencia machista, se instrumentalizará todo lo que se pueda instrumentalizar y lo demás dependerá del Poder Judicial y del Poder Mediático, de si son corruptos o no, o mejor dicho, del nivel de corrupción que tengan. Gracias, compañera.
y la costumbre es consultar a Fiscalía, ¿no?, antes de abrir este tipo de investigaciones, la costumbre, pero en este caso no se ha hecho, no sé cómo lo ve. Yo soy catedrático de Derecho Civil. Este es un tema que me limito a defender la actuación judicial. Bueno, hoy nos acompaña José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Gracias a vosotros y a ti, Pablo, especialmente. Quería preguntarte lo primero. ¿Tiene sentido que sea más fácil en el Congreso de los Diputados elegir al presidente del Gobierno que elegir, en la medida en que hace falta más votos, a un vocal del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, eso lo vengo yo predicando desde hace bastante tiempo en el desierto y no tiene ninguna justificación. Todo nace de esa resistencia numantina entre el PP y el PSOE para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los 3/5 que les permite repartirse los vocales, que después al final la gente tiene que comprender que cualquier juez, incluso a un señor que parece que tiene carné de juez y de conducir, que es un tal García Castellón, si hoy le entra en su juzgado una causa, por ejemplo, de drogas de Algeciras, pues en principio puede actuar con absoluta independencia. En su caso, con poca sensatez, porque no la tiene. Pero bueno, si hablo de juez García Castellón, hablo pues de un juez de Algeciras o de un juez de Guadalajara. La independencia judicial no tiene absolutamente nada que ver con el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué tal, José Antonio? Un placer tenerte aquí en La Base. Yo te quería preguntar por el acceso a la carrera judicial. ¿Qué se puede hacer para democratizar ese acceso? Aquí hay una tradición histórica que además está ahora muy relacionada con otro tema, que es el taurino, porque Marañón dijo que en España había dos fiestas nacionales, las de los toros y las oposiciones. Y realmente es algo inédito en toda Europa y yo creo que en todo el mundo civilizado, ¿no? Si a alguien le cuentan que a un chico o una chica que se aprende de memoria como si se fuese a presentar a un concurso televisivo unos temas, puede entrar al día siguiente a meter gente en la cárcel, a poner multas o a expropiar bienes, pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Este sistema, a pesar de lo que dicen los sectores reaccionarios, ni es objetivo ni responde a la realidad social. Porque, en primer lugar, ya no se trata de tener capacidad de memoria, hay que tener también dinero, porque se necesitan preparadores, hay que pagar a los mismos. Entonces, en todos los países civilizados, a nadie se le ocurriría que un aviador pasase a pilotar un avión, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, sin haber hecho prácticas de vuelo previamente, ¿no? Y entonces, en todas las judicaturas del mundo, en algunos casos, como en el mundo anglosajón o en Inglaterra concretamente, se necesitan 10 años de ejercicio de la abogacía de barrister. En otros países se combina la escuela judicial con prácticas en otras instituciones del Estado. Yo personalmente me confieso culpable ante vosotros de ser, este libro lo pone, de justicia democrática, los que propugnamos el Consejo del Poder Judicial. En pleno franquismo, ¿no? Era el modelo italiano, pero todo esto ha resultado fallido y además no es lógico. O sea, un juez tiene que tener experiencia y entonces pues ahí ya entra un poco el pluralismo político. Siempre habrá jueces reaccionarios. A mí que un juez sea conservador me parece muy bien si tiene la cabeza en su sitio y unos principios éticos, pero no, aquí son reaccionarios y militantes.
y lo han demostrado estos últimos años con lo de la amnistía, al hacer algo tan increíble como sublevarse toga en ristre a las puertas de los juzgados contra una ley que todavía no había nacido, que todavía no ha nacido, y que por otro lado, según la Constitución, si saben leer, dicen que están sometidos al imperio de la ley. Manu. Buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sería deseable y por lo tanto cabría reivindicar a los actuales miembros del Consejo General del Poder Judicial que dimitieran en bloque para forzar la renovación del órgano? Bueno, ya hay precedentes. Creo recordar, más o menos que fue en el año 91, hubo también una crisis. El presidente, creo que era Pascual Sala, y otros vocales dimitieron y tardaron 2 o 3 meses en renovar. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Ahora las cosas han variado. Está sobre la mesa a ver qué pasa en Cataluña y sus repercusiones sobre la política nacional. Está a la vista las elecciones europeas. Está a la vista la entrada en vigor de la ley de amnistía y esa ultrapélica teoría de que Europa, cuando hablan de Europa yo les diría, oiga, pero mire ustedes que Europa es muy grande y Europa no habla. Si usted me dice el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Comisario de Justicia, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera, podemos empezar a discutir, pero Europa en absoluto ha dicho nada de que la amnistía sea contraria a los principios rectores de la Unión Europea. Eso es una falacia que se maneja aquí con el apoyo de lo que yo llamo la tamborrada mediática alimentada por, sobre todo aquí en Madrid, por los 46 millones de euros de la señora Ayuso a unos medios de comunicación que son algunos de ellos fantasmagóricos. Ina. Buenas tardes, José Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Le quería preguntar qué modelos en otros países podrían ayudar a pensar y mejorar el sistema del gobierno de jueces en España. Bueno, ciñéndonos a la Unión Europea, para no perdernos, de los 27 países, 17 tienen consejos del Poder Judicial. Y son muy variados. En todo se dice que por lo menos el número de jueces tiene que ser igual o superior al de juristas que no son jueces. Y eso lo dice también la Constitución española cuando habla de 12 jueces y magistrados y 8 juristas. Ahora bien, el método de elección varía muchísimo. Y yo, después de darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que el sistema actual de unas primarias en las que los jueces elijan a los jueces, no solamente los asociados y los no asociados, que son casi el 50%, que esa lista, tal como está ahora en la ley orgánica, y Carlos Lesmes lo cumplió, creo que la envió en diciembre de 2018. Tal como está en la ley, a la presidenta, señora Batet, y al presidente del Senado, que no recuerdo quién era, creo que era Pío García Escudero. Y entonces, si alguien se lee los reglamentos y no quiere faltar a los deberes que impone el reglamento de ambas cámaras, una vez recibida la lista, se debe convocar un pleno. Y ahí es donde puede surgir un poco enlazando con la pregunta que hacía al inicio Pablo. Lo de los 3/5 debe desaparecer, como mucho mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda. Y los 12 primeros que salgan, pues serán los elegidos. Después hay un problema adicional, que ese sí que no existe en ninguno de los 17 países europeos que tienen consejo.
que es que el presidente del Consejo es el presidente del Supremo. Y esto se hizo muy habilidosamente, porque con eso los titulares de los 3/5, PSOE y PP, controlaban también el nombramiento del presidente del Supremo. Esto no existe en Europa. El presidente del Consejo es el presidente del Consejo y el presidente del Supremo es el presidente del Supremo. Cada uno tiene funciones, unos jurisdiccionales y otros de organización y del buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que falta hace, porque esto es un desastre. José Antonio Martín Pallín, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Gracias. Llegamos al final del programa. Hoy queremos dedicarle una canción al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Se titula Vete, de los Amaya con Bebe. Hasta mañana.